Buenos días, licenciado. Mi nombre es María Fernanda Zumba Tamay y voy a hablar sobre la ciudadanía antigua Roma. Primeramente, vamos a hablar sobre el origen de la civilización romana. Ya, se dice que la fundación mítica de Roma dice que la ciudad fue fundada por los gemelos Rómulo y Remo, hijos de Dios Marte y la princesa real Silvia, reina de Alba Longa. También debemos saber agregar que en lo que se suele decir en esta teoría fueron abandonados en el río Tíber para ser salvados de su tío Numitor, en la cual también aspiraba al trono de la ciudad. Esta teoría dice que los rescató una loba en la cual los amamantó y más tarde fueron criados por pastores. Por último, debemos decir que en el paso del tiempo los hermanos decidieron fundar una ciudad en una de las 7 colinas de Roma, como podemos observar en esta imagen. Rómulo eligió el Palatino y Remo el Aventino. Llegada la adultez, los hermanos estaban por fundar una nueva ciudad, pero fue allí donde Remo desobedeció y cruzó con desprecio la línea, por lo cual su hermano lo mató y quedó como único y rey de Roma. Así también fue fundada en honor a su nombre. Como siguiente tenemos lo que es la ciudad romana, en la cual podemos observar que son los patricios, plebeyos y esclavos. Estas 3 divisiones. Los patricios. Se dice que los eran las familias más ricas que poseían en las tierras e incluso podían ocupar cargos políticos importantes y participar en el Senado. De hecho, se decía que los patricios eran los descendientes de Roma. Por supuesto, las personas de este grupo eran libres y tenían derechos y privilegios. Como segundo tenemos los plebeyos. Era un intermedio. Eran campesinos, pequeños propietarios, pequeños artesanos, comerciantes, eran libres y tenían derechos, pero no tanto como los patricios, puesto que no podían gobernar y debían pagar impuestos a la clase más alta. Y como último tenemos a los esclavos. Los esclavos eran de los terceros, los últimos, los prisioneros de guerra, hijos de esclavos que no tenían libertad ni derechos, eran propiedad de dueños en la cual podían comprarse y venderse como objetos. En tercera tenemos que es la religión romana. La religión romana era politeísta y desempeñaba un rol muy importante en la vida cotidiana de los romanos. Adoraban divinidades que eran protectoras de los hogares a los que llamaban lares, como podemos observar en la imagen. En esto, durante el Imperio Romano se han construido gran cantidad de templos para contemplar a diferentes dioses. Además, cada hogar de familia también tenía un pequeño altar y o santuarios para adorar a los dólares. El dios más importante era Júpiter, rey de los dioses, que junto a su esposo Juno, la diosa del cielo, gobernaban al resto de deidades, como por ejemplo Marte, Mercurio, Neptuno, Diana, Vesta, Minerva y Venus. En la economía de la civilización romana se estableció como un sistema de intercambio y comercio comunitario. Todos estos tipos de bienes, de productos agrícolas, ganaderos, servicios, se interesaban por medio de intercambio. En la actividad agrícola, la explotación de estado fueron los principales fuentes productivas. La agricultura requería del trabajo de una cantidad de esclavos para producir cualquier escalón. Los agricultores podían donar al gobierno de las cosechas excedentes en lugar de abonar los impuestos públicos. Esto consistía en modestas evaluaciones que aplicaban sobre la tierra, hogar, bienes u otros esclavos, artículos y riqueza monetaria. Como podemos observar en esta imagen, los principales cultivos en la trigología mediterránea, el trigo, la vid y el olivo. Sus nuevas técnicas se basaban en lo que era el arado, el molino y la villa romana. Como último tenemos a los dioses romanos, en la cual está a 12 dioses romanos, en la cual era Plutón, Ceres, Diana, Apolo, Júpiter, Juno, Marte, Minerva, Neptuno, Vulcano, Mercurio y Venus. Aquí voy a desglosar cuáles eran sus funciones, sus roles de cada dios. Júpiter, rey de los demás dioses,
Sus atributos eran el rayo y el centro. Juno, esposa de Júpiter, diosa del matrimonio y la familia. Minerva, hija de Júpiter, diosa de sabiduría y patrona de los artesanos. Vulcano, dios asociado con el fuego y las actividades relacionadas como la herrería. Diana, diosa de los bosques, la caza y animales. Venus, diosa del amor. Plutón, dios del inframundo y los muertos. Neptuno, dios del mar y el océano. Marte, dios de la guerra. Mercurio, dios del comercio. Ceres, dios de la agricultura, las cosechas y la fecundidad. Y como último, Apolo, dios de las artes, el arco y las flechas. Buenos días. La política en la antigua Roma. El gobierno de la República se repartía entre tres órganos: las magistraturas, poder ejecutivo; las asambleas populares o comicios, poder legislativo y electivo; y el Senado, control de los anteriores. Primero, las magistraturas. Tenía el poder ejecutivo bajo supervisión del Senado. Conforme Roma fue aplicando su territorio, fueron necesarias cada vez más magistraturas y más miembros de ellas. Para acceder a ellas había que cumplir antes 10 años de servicio militar. No se podía aspirar a una magistratura más importante directamente, sino que se seguía obligatoriamente un orden jerárquico, el llamado cursus honorum. Había 4 de ellas en el cursus honorum: custores, ediles, prestores y cónsules. Lucio Cornelio Cilia, el primer dictador que se atrevió a superar el periodo máximo de 6 meses de mandato extraordinario. El segundo en hacerlo, César, fue asesinado y posteriormente se eliminó esa magistratura. Asambleas populares o comicios. Era un derecho romano una asamblea de habitantes del pueblo en la que se decidían todas las acciones a tratar en pro de la sociedad y en contra de quienes no correspondían en respeto y obediencia al lineamiento legal que empezó a escribir en Roma. Según su etimología, la palabra comicius es proveniente del latín comitium, que significa conjunto o compañía. De ahí se establece que unos comicios no es más que una reunión de personas que en conjunto llegan a un acuerdo. El Senado. Frente al rey se erige la institución del Consejo de Ancianos, Senatus, para contrabalancear a la institución real. El Senado era un órgano meramente consultivo, pero siendo emanado del pueblo. El rey lo convocaba a menudo y consideraba sus propuestas. Sus reuniones se celebraban en el comitium, en una sala llamada Bulé. Este órgano, de vital importancia para la civilización romana, se ocupaba de numerosas tareas, entre ellas el manejo de las relaciones exteriores. Atendían y enviaban embajadores, arbitraba en conflictos, proyectaba pactos y tratados. Administración de los bienes públicos. Le correspondía la suprema dirección de las operaciones militares. Le correspondía organizar el territorio. Tenían la suprema dirección de las actividades religiosas. Ejercía el supremo control político institucional. Podía dar instrucciones a los magistrados. Las costumbres y tradiciones en la antigua Roma. El primer punto: las prendas que cada persona usaba denotaban de estatus social y variaba de acuerdo a la estación del año. Por ejemplo, durante verano vestían con prendas hechas a base de algodón, y durante invierno la tela preferida era la lana, debido a la protección que ofrecía. Una persona cumplía la mayoría de edad a los 21 años, en este caso los varones. Cuando llegaban a esa edad significaba que debían cubrir la túnica que normalmente usaban junto con una toga, la cual marcaba su estatus como hombre. Otro punto importante es que lavaban la ropa con orina. La orina tenía múltiples usos y uno de ellos era el servir para lavar la ropa gracias a su alto contenido de amoníaco. No solo utilizaban la orina como detergente, sino que tampoco enjuagaban la ropa con agua para quitar el algo de la orina que quedaba en ellas. Las células muertas. Era un tratamiento de belleza la cual se hacía utilizando las células muertas de la piel de los gladiadores, la que además de tratamiento de belleza servía como afrodisíaco. En lo que tenía que ver con las costumbres que llevaban a cabo en los fallecimientos, era importante la clase social que la persona había tenido en vida. Para el ciudadano estaban las alternativas: ser inhumado o incinerado. Para los esclavos había sepulturas comunes o ser alimento de aves carroñeras.
Mientras tanto, los miembros del gobierno, nobles y ricos, disfrutaban de una celebración en la que su cuerpo era cortejado por músicos y una banda de personas que le rendían honor. Gracias. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre lo que es la antigua Grecia. Primero, ¿cómo se originó la antigua Grecia? La antigua Grecia se desarrolló en el extremo del noreste del mar Mediterráneo, donde actualmente se encuentra Grecia y Turquía, y en varias islas como son Creta, Chipre, Rodas y Sicilia, perteneciendo a Italia. Cerca del año 2100 a.C., los aqueos, un pueblo de tradición guerrera, invadió y sometió a los cretes, un pueblo originario de la isla. Así comenzó a desarrollarse la civilización, la primera civilización europea que se instaló en la isla de Creta. Como podemos ver unas imágenes de lo que es el mapa. ¿Quién eran los aqueos? Ahora vamos con la arquitectura de la Grecia antigua. La civilización griega se destacó por un gran desarrollo de la arquitectura y por un gran legado filosófico, con pensadores como Sócrates, Platón, Aristóteles. Sus aportes ejercieron influencia sobre el Imperio Romano y posteriormente en varias regiones del mundo, incluyendo la cultura occidental. Una de las características de la arquitectura griega son en arquitectura fundamentalmente adinteladas, aunque conocían la bóveda no las utilizaban. Nos decían que era adintelada. ¿A qué se refería eso? De que eran hechas sin bordes, totalmente cuadrados y usaban bloques. Sus estatuas son monumentales, pero no colosales como la de Egipto. El material fundamental era la piedra, y dentro de ello el mármol era la preferida, pero también se utilizaban otros materiales. Al principio era la madera o la mampostería, alucida con polvo de mármol que luego se policromaba. ¿A qué se refiere policromada? Que eran de varios colores. Podemos ver unas imágenes de arquitectura. Ahora vamos con los tipos de niveles de democracia. La primera, la monarquía. La monarquía se encargaba de lo que era el rey y todos los que estaban para heredar el trono. Vamos con la segunda, que es la aristocracia. Esta de aquí fue el sistema político sugerido por Platón y Aristóteles, que, que se trataba de recoger a un grupo pequeño de personas que sobresalía por su sabiduría y por su intelectualidad. La oligarquía fue un tipo de gobierno que concentraba el poder en un grupo selectivo de individuos, generalmente de la misma clase social. La tiranía. La tiranía fue un tipo de gobierno que tenía como figura a un individuo que tomaba el poder por la fuerza. La democracia fue la modalidad ejercida primero en Atenas al derrocar a un gobierno tirano. Ahora vamos con la economía que hubo en la Grecia antigua. Uno de los sucesos que ayudó a la economía de la antigua Grecia es la agricultura. Al inicio, la agricultura constituía la actividad por excelencia de la mayoría de la población de Grecia, alrededor del 70 al 80% de la población. Ahora vamos con el segundo, que es la ganadería. En cuanto a la ganadería, se basaba principalmente en la crianza de cerdos, ovejas y cabras. Esta era algo complicado tener esta labor. ¿Por qué? Porque donde se encontraban era un terreno muy montañoso y le costaba a las personas trasladarse. Vamos con la tercera, que eran las artesanías. Las artesanías se basaban en lo que eran dos de las más importantes, lo que eran las cerámicas y el metal. En la cerámica, uno de los productos más codiciados en el mundo eran los recipientes de cerámica que diseñaban los artesanos en la antigua Grecia, pudiéndose observar en ellos múltiples detalles e historias sobre la vida de, de la cultura antigua de Grecia. Y metal, en una época en la que el campo de la guerra era muy importante, era el día a día. Eh,
Parte de la población mundial no podía faltar lo que era su escudo, su yelmo, su espada y su armadura. El yelmo consistía en un casco, era el casco que utilizaban ellos. Ahora vamos con el comercio. Sin lugar a dudas, el comercio constituía el motor económico en tiempos de la antigua Grecia, concretamente la economía a través del mar. No era sustancial que Grecia contase con una de las flotas de mercaderes más importantes del mundo antiguo, dando su situación geográfica de Grecia siempre fue cuando menos propia para la exportación e importación de todo tipo de productos. Muchas gracias. Buen día, profesor. A continuación, yo voy a hablar sobre las prácticas de culto y ofrendas que se realizaban en la antigua Grecia. Pues a los dioses se les ofrecía panes, frutos, flores y perfumes, o bien sacrificios cruentos. Estos últimos podían ser holocaustos, en cuyo caso todo animal era quemado en el altar y ofrecido a los dioses. Con frecuencia solo se ofrecían y se quemaban la grasa, las vísceras, los huesos. Y el humo que ascendía al cielo servía de ofrenda y de alimento para los dioses. El resto de la carne era consumida en un banquete ritual, en el que solo participaban los ciudadanos, ya que existían los no ciudadanos y los ciudadanos. Diferencias de sexo y edad. Cuando un ciudadano fallecía sin herederos varones, su hija podía transmitir la propiedad inmobiliaria a su primer hijo varón. En Atenas, a esta mujer se le denominaba epíclera. También el divorcio era posible a petición de cualquiera de los dos esposos, pero le resultaba mucho más fácil obtenerlo al hombre. A los maridos les estaba permitido tener concubinas y poder relacionarse con prostitutas, pero cualquier relación extramatrimonial de una esposa era considerada adulterio y su condena implicaba una gran humillación pública. La seducción de una mujer casada era considerada también un delito grave, de hecho más grave que una violación. Las mujeres también no frecuentaban los lugares públicos de la ciudad, como el ágora, también la asamblea o los tribunales de justicia, sino que vivían relegadas en el ámbito doméstico, es decir, totalmente amas de casa. Costumbres y tradiciones en la antigua Grecia, entre ellas la familia, pues los miembros de la casa intentaban mantener unida la propiedad familiar a lo largo de las distintas generaciones. Las tierras del Ática solo podían ser poseídas por un ciudadano varón ateniense. Del padre pasaban al hijo o al pariente varón más próximo de la línea masculina de la familia. El heredero tenía que probar que era un ciudadano ateniense legítimo para poder formalizar la titularidad de la herencia, pues los griegos deseaban tener hijos legítimos para poder preservar la familia y la herencia familiar, obviamente. Ahora bien, tener demasiados hijos no convenía, pues la hacienda se disgregaba demasiado y tener poco era arriesgado, ya que la mortandad infantil también era muy alta en esos tiempos. El matrimonio griego consistía en donar una mujer a un hombre junto con una dote, es decir, bienes, muebles, dinero, pero nunca tierras. Tras el matrimonio, el marido gestionaba la dote de la mujer, pero ésta la recuperaba en caso de divorcio y le devolvía a su familia, donde de nuevo era acogida. Las mujeres podían ser comprometidas a los 5 años y se casaban más o menos a los 15. Entre la higiene y la belleza, pues las mujeres libres llevaban siempre el cabello largo, mientras que las esclavas se las podía percibir porque tenían siempre el cabello corto. Las primeras se dedicaban mucho tiempo a cuidarse el cabello, su higiene, con cosméticos, cremas y todo. Además se maquillaban y se pintaban las uñas. Se depilaban también, algo que no era muy normal en esos tiempos.
Con el caso de la infidelidad, era uno de los castigos más crueles y dolorosos en la antigua Grecia, pues para los infieles, tanto hombres como mujeres, se les insertaba una raíz de jengibre pelada en la vagina o en el ano, lo que causaba dolores muy intensos, ya que el jengibre pica, es fuerte. Pues también hablando sobre el inmemorable de la antigua Grecia, es decir, el nombre de Heróstrato era similar a nombrar a Voldemort en Hogwarts, pues él quemó el templo de Artemisa y por ello fue ejecutado. También se les prohibió a los griegos mencionar ese nombre. Hacerlo se suponía un caso de muerte o una condena total. Entre las tradiciones funerarias, pues una de las más grandes curiosidades de la antigua Grecia tiene que ver con que los griegos tenían como costumbre colocar monedas en los ojos de las personas que morían. Lo hacían porque creían que al morir había que cruzar un río de la barca de Caronte y eso tenía un precio. Entonces por eso ya lo mandaban, como quien dice, ten, págalo. Gracias. Buen día, profesor. Después de la exposición que dieron mis compañeros, yo les voy a hablar acerca de las diferencias y semejanzas que tenían Roma y Grecia antigua. Existían diferencias muy marcadas entre ambas culturas. En el aspecto humano, el griego era investigador, amante del conocimiento y la sabiduría y de la belleza. Mientras que los romanos consideraban que todo lo que hacían los griegos eran simplemente ocio. En cuanto a la política, Grecia era una democracia y Roma era una aristocracia. El interés de los romanos era expandir el imperio y también enriquecerse personalmente, mientras que los griegos lo más importante era la ética personal. La cultura romana era más universal, trataban de encontrar una explicación al mundo y a sus fenómenos, mientras que la griega era más racionalista. En gran parte de Grecia el poder lo tenía un consejo o varios reyes, porque habían tenido malas experiencias con el poder aglutinado de una sola persona. Igual que sucedió en Roma, pero en ambos casos acabaron formando un imperio. Aquí tenemos un cuadro comparativo de Grecia y Roma. Los griegos representan el origen del hombre a través de mitos. La poesía lírica nació del canto y los griegos la acompañaban de un instrumento musical. El arte se caracteriza por la belleza y la perfección, y había dos tipos de obras, tragedias y comedia. Mientras que en Roma la población era joven, el teatro romano tenía un objetivo, que no pretendía de catarsis o purificación de las pasiones, era un espectáculo. La comedia a la tragedia y especial la representación de las costumbres cotidianas. La poesía fue creada para ser leída y difundida a través de un manuscrito. En cuanto a geografía o territorio, Grecia estaba localizada en la península de los Balcanes. Fue una floreciente cultura que tuvo origen unos 3000 años antes de Cristo y llegó a su pleno apogeo en la polis de Atenas durante el siglo V a.C. Mientras que Roma se muestra la máxima extensión del Imperio Romano lograda en el año 117 a.C. y abarcaba toda la cuenca mediterránea. Una de las semejanzas que tenía Roma y Grecia era en sus creencias religiosas. Ambas eran de región politeísta, es decir, que creían en varios dioses. La diferencia que tenían era en el nombre de ellos. En Grecia eran Hades, Ares, Apolo, Atenia, Zeus, mientras que en Roma algunos eran nombres de planetas, como por ejemplo Júpiter, Neptuno, Plutón, Mercurio, Martes, Venus, entre otros. Y por último, acerca de su idioma, de la lengua que ellos usaban, en Grecia era el griego, que es una lengua originaria de Grecia, perteneciente a la rama griega de las lenguas indoeuropeas. El alfabeto griego deriva del fenicio y a su vez dio lugar a los alfabetos latino, cirílico, y copto, entre otros. Mientras que en Roma el idioma que hablan los romanos era el latín y se utilizaba en todo el imperio. Al combinar el latín con otras lenguas se formaban las lenguas romances, que son español, portugués, francés, italiano y rumano.
Y dicho todo esto, finalizamos nuestra exposición. Muchas gracias.